El tema que nos ocupa hoy constituye la afección más grave y devastadora de todas las enfermedades neurológicas y ocupa la tercera causa de muerte en muchos países. Se presenta con mayor frecuencia la de mayor número de ingresos hospitalarios, ocasionando grandes gastos al individuo, la familia y a la economía en general, sin contar las secuelas físicas y psicológicas que producen y los gastos por la rehabilitación. A medida que se alcanza mayor expectativa de vida, se incrementan los riesgos y su prevalencia. Por ello, es importante para el médico general conocer los factores de riesgo asociados, sus características clínicas y las posibilidades diagnósticas que en los últimos años han impactado en el avance tecnológico. Al concluir la actividad orientadora de hoy, serán capaces de vincular los contenidos sociomédicos, morfofisiopatológicos y semiológicos relacionados con esta entidad, identificar los factores de riesgo y las principales causas que producen estas enfermedades, describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de las enfermedades cerebrovasculares, clasificar las enfermedades cerebrovasculares, seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de estas y seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de enfermedad cerebrovascular. Las enfermedades cerebrovasculares representan un conjunto de afecciones resultantes de la pérdida funcional transitoria o permanente de una parte cualquiera ubicada en la cavidad craneal, generalmente de instalación súbita causada por la oclusión trombótica o embólica o por la ruptura de una arteria o vena encefálica. Constituye una emergencia médica y puede producir síntomas y signos similares a otras emergencias, como el compromiso obstructivo de las vías aéreas, la hipotensión o hipertensión arterial y la inconsciencia. Gracias al incremento de los estudios en las últimas décadas, se conoce más acerca de la influencia que tienen los factores de riesgo, las nuevas estrategias de tratamiento y la aplicación de la nueva tecnología en su diagnóstico. Te recomendamos revisar los aspectos anatomofuncionales del sistema nervioso central, lo que te permitirá la comprensión de este grupo de entidades clínicas, sus estructuras, la topografía, la distribución del árbol vascular, el flujo sanguíneo, el papel de algunas sustancias y electrolitos y los mecanismos protectores del encéfalo. Todos ellos en compleja función establecen los mecanismos de protección y alteración de las funciones. Revise sus aspectos en el libro de texto y en los de las asignaturas precedentes. La clasificación de los factores de riesgo tiene en cuenta a estos en definidos y posibles, tanto para los estilos de vida, las lesiones estructurales asintomáticas, como para aquellos marcadores biológicos de enfermedades. En general, los estilos de vida no saludables, ya estudiados en la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 1 y un grupo de enfermedades crónicas concomitantes como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica y la hiperlipoproteinemia, ya conocidas en esta propia asignatura. Y entre las lesiones estructurales asintomáticas detectadas al examen físico, como la presencia de soplos carotídeos, la embolia retiniana y la asincronía de pulsos carotídeos. Estos pueden ser revisados en tu libro de texto básico. Los accidentes vasculares encefálicos se clasifican en enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica. En la enfermedad cerebrovascular isquémica se incluyen el ataque transitorio de isquemia, la trombosis cerebral, el infarto lacunar y la embolia cerebral.
En las hemorrágicas se dividen a su vez en espontáneas y traumáticas. Dentro de las espontáneas se encuentran la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intraparenquimatosa, la hemorragia intraventricular primaria y la hemorragia cerebromeningia. Los accidentes vasculares encefálicos traumáticos hemorrágicos incluyen el hematoma subdural y el hematoma epidural. Todas ellas están bajo la influencia de los citados factores de riesgo. Otra clasificación a tener en cuenta como médico general es aquella que tiene en cuenta la evolución para los accidentes isquémicos. Te estamos presentando en pantalla la misma, la que tiene en cuenta el tiempo de evolución del déficit neurológico, su progresión o empeoramiento. Esta es de suma importancia para el diagnóstico y la toma de decisiones oportunas, lo que te permitirá minimizar el daño cerebral. La etiopatogenia es otro elemento de valor ante todo paciente con sospecha o diagnóstico de enfermedad cerebrovascular, pues en dependencia de esta, así será el algoritmo de actuación del médico. Cada uno de estos episodios tiene clara su etiología, la que profundizarás en cada caso en tu libro de texto. Entre los antecedentes en estas entidades, independientemente de los factores de riesgo, están los signos de aviso, que el médico tendrá que investigar a través del interrogatorio, ya que en ocasiones pasan inadvertidos. En caso de infarto cerebral, el paciente podrá referir episodios de ataques transitorios de isquemia, y en caso de hemorragia subaracnoidea, el signo de goteo de aviso, el que consiste en síntomas como la cefalea, la pérdida de la conciencia que se recupera, la irritabilidad y la fotofobia. La isquemia cerebral transitoria dentro de las enfermedades cerebrovasculares consiste en el déficit neurológico focal causado por isquemia reversible de un área del encéfalo con recuperación total en menos de 24 horas. Usualmente dura entre 2 y 15 minutos y alcanza el máximo déficit neurológico en 5 minutos. Su expresión clínica depende del vaso afectado y en esta afección hay ausencia de alteraciones en la tomografía axial computarizada. Se recoge como antecedente que el 10% de los pacientes han tenido ataques transitorios isquémicos precedentes y se afirma que el 30% de ellos evolucionarán al infarto cerebral. El cuadro clínico tiene una duración desde pocos segundos hasta varias horas. Durante el mismo pueden observarse deficiencias motoras, sensitivas, sensoriales, de pares craneales, en distintas combinaciones. En cualquiera de las formas clínicas es posible encontrar síntomas acompañantes como son cefaleas, disgrafias, movimientos involuntarios, entre otros. Es básico el reconocimiento del territorio afectado, el cual se manifiesta por diferentes síntomas y signos. Observa la pantalla donde aparecen estos relacionados con el territorio vascular afectado. Revisa en tu libro de texto el síndrome del robo de la arteria subclavia como expresión de un trastorno del sistema carotídeo. La confirmación del diagnóstico es relativamente fácil. Ante un déficit neurológico focal de aparición brusca y recuperación en menos de 24 horas, los exámenes diagnósticos podrán confirmar la presencia del ataque y otros niegan la persistencia del daño cerebral. Entre estos exámenes se encuentran
los exámenes de laboratorio clínico que evidenciarán la presencia de algunos factores de riesgo relacionados como son la hipercolesterolemia, la hiperglicemia, la poliglobulia y la hiperlipoproteinemia. El electrocardiograma resultará útil para comprobar la existencia de arritmias cardíacas como posibles fuentes de émbolos. Otro examen que se realiza es la radiografía de columna cervical y comprobar la existencia de osteofitos marginales. El ecocardiograma es un método no invasivo, como ya conoces, que permitirá observar la presencia de trombos murales. Actualmente se recomienda la ecocardiografía transesofágica. Otros métodos no invasivos incluyen el ultrasonido modo B de la carótida, que permite diagnosticar la estenosis por placas de ateromas, trombos o compresión a este nivel. El ultrasonido Doppler permite estudiar la calidad y dirección del flujo y su permeabilidad intra y extracraneal. La angiografía, como técnica invasiva realizada por cateterismo, permite visualizar estenosis, placas de ateroma, ulceraciones o trombos que disminuyen la luz del vaso. Dentro de las técnicas de neuroimagen, como la tomografía axial computadorizada y la resonancia magnética, se detectarán lesiones cerebrovasculares establecidas por pequeñas hemorragias que se comporten como un ataque transitorio de isquemia. El diagnóstico diferencial de esta entidad debe realizarse ante un cuadro clínico con manifestaciones neurológicas focales con pérdida o no del conocimiento, entre las que se encuentran la hipoglicemia, la epilepsia, el síndrome de Stokes-Adams, y puede ser expresión de un tumor expansivo intracerebral, en lo que los exámenes diagnósticos ganan gran importancia para su definición. Por lo general, la evolución de estas crisis es variable, las que pueden repetirse en un mismo día o en un mismo año, o en otros casos desaparecen para siempre. La no repetición de estas estará condicionado por el uso de antiagregantes plaquetarios que previenen las mismas. Entre las acciones para eliminar los factores de riesgo se invocan la práctica de ejercicios físicos y la eliminación de hábitos tóxicos. Esta será el arma fundamental con la que cuenta el médico general. Otra acción es competencia de otras especialidades, como es el tratamiento quirúrgico mediante la endarterectomía. El tratamiento farmacológico de elección en este tipo de accidente cerebrovascular lo constituyen los antiagregantes plaquetarios, entre los que la aspirina o ácido acetil salicílico aún conserva su vigencia, a dosis de 150 a 300 miligramos diarios. En caso de coexistir arritmias e hiperviscosidad sanguínea, serán de utilidad los medicamentos propios para su control, los que debes revisar en tu libro de texto y en el CD de farmacología clínica. La otra forma de accidente vascular encefálico e isquémico lo constituye el infarto cerebral, cuadro neurológico que se produce cuando ocurre la muerte de una zona determinada del encéfalo por falta de riego sanguíneo necesaria a consecuencia de la obstrucción de la luz de la arteria responsable por un coágulo en su interior de manera lenta y gradual. Dentro de las causas fundamentales se encuentra la arteriosclerosis, agravada por los factores de riesgo que ya conoces, las arteritis que se presentan en el curso de enfermedades del colágeno, la infiltración de la pared por neoplasias, el vasoespasmo como ocurre en el curso de crisis hipertensiva, entre otras.
Revisa la fisiopatología en tu libro de texto básico y en el libro de temas de medicina general integral que aparecen en tu CD. El cuadro clínico que se establece dependerá de la circulación colateral, si está o no suficientemente desarrollada. Al interrogatorio, el paciente puede referir crisis anteriores de ataque transitorio de isquemia o algunos signos focales como paresias, trastornos visuales. Su instalación es lenta, fundamentalmente durante el sueño, lo que al despertar el paciente presenta un hemicuerpo paralizado o en familiar lo encuentra tendido en el lecho con trastornos de la respiración y pueden llegar a tener relajación de esfínteres. Es importante insistir en el interrogatorio sobre la presencia de pródromos, pues estos pueden pasar inadvertidos. El síndrome neurológico por excelencia lo constituye la hemiplegia, la parálisis facial central, la afasia, el signo de Babinski y de Hoffman y la hiporreflexia. Estos pueden presentarse de forma brusca, a saltos o progresivamente. Desde el punto de vista topográfico, las manifestaciones clínicas se presentarán de acuerdo al territorio vascular afectado, las que debes revisar en tu libro de texto. Para confirmar el diagnóstico positivo, es importante una exhaustiva historia clínica que permitirá precisar los antecedentes, los signos de alerta, la forma de comienzo y la evolución de los síntomas, para luego realizar algunos exámenes complementarios que precisarán el diagnóstico positivo y diferencial, atendiendo a su etiología trombótica, embólica o hemorrágica. Las modernas técnicas de neuroimagen han desplazado el estudio del líquido cefalorraquídeo a un segundo plano, a través del cual se determinaba la posible etiología de estos cuadros. La tomografía axial computarizada, realizada desde la llegada del paciente con este cuadro clínico, permite precisar la localización y extensión del proceso al tejido cerebral afectado y la presencia de edema cerebral subyacente. Otras técnicas invasivas lo constituyen la gammagrafía y la angiografía cerebral, procederes que han sido sustituidos por otros métodos, como la perfusión cerebral realizada durante la angiotat. Y otras técnicas no invasivas son la oculoprestimografía y el Doppler supraorbitario y el Doppler transcraneal. La evolución de los pacientes con enfermedad cerebrovascular de esta etiología pueden ir desde la recuperación total hasta la nula. En caso de que el infarto cerebral debute con un coma inicial, el pronóstico se ensombrece a causa de las complicaciones. El pronóstico dependerá de la situación previa del enfermo, el grado de compensación de las enfermedades concomitantes, del estado de la circulación cerebral y el diámetro del vaso ocluido. El abordaje del médico general estará dirigido a los siguientes aspectos: considerar siempre que la enfermedad cerebrovascular constituye una emergencia médica, realizar la evacuación en condiciones que permitan la continuidad del apoyo vital, el traslado hacia un centro asistencial con posibilidad de estudio de tomografía axial computarizada y la valoración especializada. Aplicar por parte del médico el ABC de las emergencias, el abordaje venoso periférico, la administración de solución salina normal, evitar infusiones rápidas. Si se demuestra hipoglicemia, administrar dextrosa hipertónica en bolo. No hay razón para correr el riesgo de una hipoglicemia. Una vez en el centro asistencial y realizado la evaluación, se aplicarán las medidas generales que tienen como objetivos el soporte ventilatorio, el mantenimiento de una adecuada oxigenación y las medidas de soporte cardiovascular y nutricional.
Para este último se emplea la sonda nasogástrica en dependencia del estado de conciencia del paciente. En caso del paciente estar en coma, se tomarán otras medidas específicas y la profilaxis de la trombosis venosa profunda. Estos aspectos debes revisarlos en tu libro de texto. En la fase aguda, las medidas generales estarán dirigidas a mejorar el flujo sanguíneo cerebral y medidas para inhibir el daño neuronal inducido por mediadores. Estos aspectos puedes profundizarlos en el libro de temas de medicina general integral que aparece en el CD. Dentro de las medidas relacionadas con el flujo sanguíneo cerebral, debes tener presente el mantenimiento de cifras de tensión arterial que no comprometan la perfusión, para lo que se sugieren las siguientes recomendaciones que aparecen en la pantalla. En los accidentes cerebrovasculares isquémicos, los límites de la hipertensión solo deben tratarse cuando las cifras de tensión arterial diastólica son mayores de 140 milímetros de mercurio o la presión arterial sistólica es mayor de 200 milímetros de mercurio. En casos de hipertensión con valores más bajos, se recomienda el uso de agentes orales, preferiblemente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los betabloqueadores orales o la clonidina, fármacos hipotensores ya conocidos en la asignatura Farmacología Clínica y cuando estudiaste el tratamiento de la hipertensión arterial en esta propia asignatura. Los principios del tratamiento específico son la antiagregación plaquetaria, la anticoagulación, el uso de antilipemiantes, la trombolisis intravenosa, el uso de los neuroprotectores y el uso de modificadores hemorreológicos. Para la antiagregación se recomienda el uso de la aspirina desde las primeras 48 horas, 250 a 325 miligramos, el dipiridamol 150 miligramos diarios cada 8 horas, la ticlopidina 250 miligramos cada 12 horas y otros como el trifusal 300 a 900 miligramos diarios. La anticoagulación no se ha demostrado beneficio con la utilización de la heparina como anticoagulante en los accidentes cerebrovasculares en curso, ni en la isquemia cerebral transitoria repetitiva o en los accidentes cerebrovasculares establecidos. Los hipolipemiantes como la pravastatina a 20 miligramos al día por vía oral producen reducción de la embolia arterio-arterial, la disminución de la progresión de la enfermedad arteriosclerótica carotidia, la estabilización de la placa arteriosclerótica vulnerable y la mejoría del flujo sanguíneo cerebral. La trombolisis intravenosa con factor activador tisular del plasminógeno intravenoso ha sido aprobado por algunos países para el tratamiento agudo del accidente cerebrovascular isquémico, fundamentalmente en las primeras 3 horas del evento. Otros medicamentos utilizados incluyen los calcioantagonistas, entre los que se encuentran la nimodipina, que atraviesa la barrera hematoencefálica, y los neuroprotectores como la citicolina, el piracetam, la vitamina A, E y C. Los modificadores hemorreológicos más utilizados incluyen la pentoxifilina, 400 miligramos cada 12 horas, y el Dectran 40 en fase de evolución del infarto de 10 a 12 miligramos por kilo. De manera paralela a este tratamiento, se toman en cuenta las medidas para evitar las complicaciones, dentro de las que se encuentran el tratamiento del edema cerebral y el control de la hipertensión endocraniana, los cuidados posturales para evitar las úlceras de decúbito, la fisioterapia respiratoria, la movilización pasiva de los miembros para evitar las contracturas musculares y las trombosis venosas profundas, y mantener sonda vesical de persistir la incontinencia, pues es una vía de entrada para la sepsis urinaria.
La rehabilitación precoz de estos enfermos está indicada, la cual se realiza desde la cama del mismo en las primeras horas y continuará en la comunidad por el tiempo que sea necesario en los centros de rehabilitación integral. Dentro de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas orientaremos el estudio de la embolia cerebral, cuadro clínico que resulta de la oclusión súbita de una arteria cerebral y de la muerte por isquemia de las neuronas situadas en el territorio irrigado por este. Múltiples causas pueden engendrar un émbolo, aunque en sentido general se desencadenan los mismos mecanismos fisiopatológicos del infarto cerebral. Dentro de las causas fundamentales aparecen en primer lugar la fibrilación auricular, que constituye el más importante factor de riesgo en los pacientes de más de 80 años. En general, las causas pueden ser cardíacas, vasculares y otras. Dentro de las causas cardíacas, el infarto agudo del miocardio, los trastornos del ritmo, las valvulopatías, las miocardiopatías, los mixomas y la endocarditis infecciosa. De causa vascular se incluyen los trombos arteriales que producen el mecanismo émbolos arteria-arteria y la trombosis venosa pulmonar. Entre otras causas se encuentran los tumores, las cirugías complicadas de cuello y tórax y el embolismo de burbujas de nitrógeno en los buzos. El cuadro clínico de esta enfermedad se presenta de forma inesperada, lo que ha dado en que sea reconocida con la frase un rayo en cielo despejado, aunque en ocasiones hay pródromos como la cefalea. El ataque se presenta a cualquier hora del día o durante el sueño. Inicialmente hay pérdida del conocimiento que es sustituida por un estado confusional. El cuadro clínico más característico es el de una hemiplegia derecha con afasia por afectación de la arteria cerebral media profunda, al que se puede añadir cualquier déficit neurológico o sensitivo de pares craneales, según el vaso ocluido. Con más énfasis que en las anteriores, debes precisar alteraciones cardiovasculares que precipiten u originen la causa que origina el émbolo. En el interrogatorio se precisarán las enfermedades cardiovasculares que constituyen riesgo para esta entidad, los tratamientos que ingiere de manera frecuente u otras enfermedades que padece, seguido de un examen físico-neurológico exhaustivo en el que podrás encontrar el cuadro clínico descrito anteriormente. El diagnóstico se realizará desde el punto de vista clínico, teniendo en cuenta la rapidez de instauración del cuadro y la presencia del foco embolígeno, que en ocasiones no es posible detectar. Los exámenes diagnósticos son los mismos que en los anteriores tipos de accidentes cerebrovasculares isquémicos, pero en esta entidad el electrocardiograma y el ecocardiograma cobran importancia para detectar el posible foco embolígeno. Es importante realizar estudio de la coagulación buscando causas hematológicas del embolismo. El tratamiento es el mismo descrito para la trombosis cerebral, donde el uso de anticoagulantes alcanza su máxima indicación y está contraindicado en el curso de endocarditis infecciosa, úlcera péptica, en el daño hepático, en los trastornos de la coagulación y en pacientes mayores de 85 años. De igual forma, se mantienen las medidas generales y rehabilitatorias. A manera de resumen, debes elaborar un cuadro sinóptico donde precises las principales diferencias entre estos accidentes cerebrovasculares isquémicos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: forma de aparición, actividad física que se encontraba realizando, hora del día en que se inicia el cuadro, presencia de factores de riesgo vasculares u otros factores, y la ocurrencia de ataques transitorios de isquemia previos, así como las principales manifestaciones clínicas iniciales y evolutivas de estos cuadros.
En estos momentos nos referiremos a los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico, entre los que se encuentran la hemorragia cerebral, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia cerebromeningia y el hematoma subdural y epidural postraumático. Debes profundizar en tu libro de texto lo referido a la hemorragia cerebromeningia y el hematoma subdural. Este tipo de accidente cerebrovascular tiene como etiología la ruptura de un vaso en pacientes con factores de riesgo o no, de causa espontánea o traumática. Cuando el accidente cerebrovascular se produce por la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo, se denomina hemorragia subaracnoidea, la que es más frecuente en el hombre en edades menores de 50 años, tras un factor desencadenante como son los esfuerzos físicos, emociones intensas, estreñimiento, exposiciones prolongadas al sol y el coito. Entre otras causas se citan los aneurismas arteriales encefálicos, las discrasias sanguíneas y los tumores cerebrales. El cuadro clínico de esta entidad se caracteriza por ser de presentación brusca, con cefalea intensa referida como un estallido de la cabeza, acompañada de vértigos y pérdida de la conciencia. Habrá coma profundo con trastornos de la respiración, signos de descerebración que pueden llegar a paro cardiorrespiratorio en caso que la ruptura sea de un vaso de gran calibre y puede ser esta causa de muerte súbita. En otros casos, si se produce fisura de un aneurisma o ruptura de una arteria de poco calibre, las alteraciones de la conciencia se recuperan en un periodo variable. Durante la evolución se mantiene la cefalea generalmente constante e intensa, acompañada de fotofobia. Al examen físico, el signo más constante y característico es la rigidez nucal, con otros signos meningios como el Kerning y el Brusinski, que ya conoces de tus estudios de Clínica 2. En ocasiones se presentan convulsiones y agitación psicomotora. Resumiendo, durante la fase de estado de la enfermedad se presentarán tres síndromes distintivos: el síndrome de hipertensión endocraniana, el síndrome meningio y el síndrome vegetativo. Revisa estos aspectos en tu libro de texto. El diagnóstico se realizará ante todo paciente con cuadro de cefalea intensa de comienzo brusco con signos meningios, y para confirmarlo se realizarán los siguientes estudios: la tomografía axial computarizada, que es la primera que se realiza para el diagnóstico y es útil cuando se realiza dentro de las primeras 48 horas, la que comprueba la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, como se muestra en la imagen que aparece en pantalla. La punción lumbar ha pasado a un segundo plano después del surgimiento de la tomografía axial computarizada, pero si esta no es concluyente y no existen recursos para realizarla, la punción lumbar entonces recobra su valor y se realizará la llamada prueba de los tres vasos, que consiste en la recolección en 3 frascos del líquido cefalorraquídeo obtenido por la punción lumbar. En caso de que sea esta entidad, se mantendrá estable la intensidad y el conteo de hematíes en los 3 frascos, y en caso de ser traumático, disminuirá desde el primer al tercer vaso. El Doppler vascular cerebral es útil para identificar el área de sangramiento y el territorio vascular dañado. La angiografía cerebral es un examen invasivo que es fundamental para diagnosticar la causa de esta afección y ser valorado el tratamiento quirúrgico. Observa la imagen que te mostramos en pantalla.
El diagnóstico topográfico se establece a través de los estudios angiográficos. Sin embargo, la clínica juega un papel fundamental, pues hay síntomas particulares en algunos casos que ayudan a establecer el diagnóstico, como se observa en el caso del aneurisma del tronco de la arteria carotidia interna, que produce oftalmoplegia a causa de la compresión de los nervios oculomotores, y el aneurisma del polígono de Willis, que es la causa del 50% de los aneurismas intracraneales, produciendo cefalea, hemicrania y dolor retroocular con parálisis del tercer par, cuando se encuentra en la comunicante posterior. Profundiza estos aspectos en tu libro de texto. El pronóstico de esta entidad ha mejorado después de las técnicas de neuroimagen, aunque dos complicaciones ensombrecen su pronóstico, como son el vasoespasmo cerebral y la hidrocefalia. El tratamiento estará dirigido a mantener el paciente en reposo, en posición horizontal, en una habitación libre de ruidos y en penumbras, evitando los vómitos, el estreñimiento, el hipo y la tos, con el objetivo de evitar el desangramiento. El tratamiento de las complicaciones estará en dependencia de la aparición de estas. Dentro de las principales complicaciones se encuentran el vasoespasmo con infarto cerebral, para lo que se deben utilizar los anticálcicos desde el principio, dentro de los cuales el nimodipino es el más útil. Si se comprueba por los estudios complementarios la presencia de aneurisma, angiomas u otra causa que requiera tratamiento quirúrgico, es facultad del neurocirujano decidir esta conducta. Cuando el cuadro neurológico es resultante de la ruptura de un vaso intracraneal de presentación brusca, con un estado que evoluciona rápidamente al coma, se denomina hemorragia cerebral, la que con frecuencia se presenta en pacientes hipertensos cuyo pronóstico es grave. La etiopatogenia tiene dentro de su rol principal la hipertensión arterial y dentro de ella la maligna. Si además el paciente es diabético con macroangiopatía y tiene otros factores de riesgo que debiliten la pared vascular, es más vulnerable a padecer de esta entidad, que generalmente se desencadena por un aumento brusco de la tensión arterial, lo que rompe el vaso por el punto más débil, que se inicia con una pequeña masa que se disemina por el tejido nervioso y aumenta de volumen para desplazar y comprimir el parénquima adyacente. En el cuadro clínico y en su anamnesis no se obtiene como antecedente el ejercicio físico, produciéndose estas al levantarse el paciente, lo que coincide con el pico de la tensión arterial del ritmo circadiano. La aparición de los síntomas y signos neurológicos dependen de su localización y extensión, acompañados de vómitos, cefalea y convulsiones, los que ayudan a diferenciarlo del embolismo cerebral, donde la convulsión es menos frecuente. Es característico el signo de la desviación conjugada de la cabeza y la mirada hacia el lado de la lesión. El cuadro clínico puede evolucionar a la muerte o estabilizarse en 3 a 5 días después que cese el sangramiento y el edema cerebral. Las zonas de mayor frecuencia de sangramiento son el putamen y el centro oval, y además se presenta la hemorragia cerebelosa, la que no tiene sus comienzos toma de la conciencia y sí presenta vómitos frecuentes y cefalea occipital intensa, y el paciente aqueja nixtagmus y vértigos. Para realizar el diagnóstico por parte del médico general, es necesario una anamnesis y un examen físico exhaustivo, al igual que las demás afecciones vasculares encefálicas. Las técnicas de neuroimagen apoyan el diagnóstico de esta y otras entidades
Básculos cerebrales. La tomografía axial computarizada ayuda a establecer el diagnóstico, como se muestra en las imágenes que te presentamos en pantalla. El diagnóstico diferencial de esta entidad se realiza con el embolismo cerebral, el cual es difícil. La evolución clínica de los signos neurológicos es progresiva en esta y regresiva en la embolia, y los vómitos, cefalea y convulsiones son más frecuentes en la hemorragia que en la embolia. Las principales complicaciones que se presentan en la hemorragia cerebral se clasifican en neurológicas y no neurológicas. Dentro de las neurológicas se encuentran la hipertensión intracraneal y un nuevo sangramiento que ensombrecerá el pronóstico. Las alteraciones hipotalámicas que generan arritmias cardíacas y secreción inadecuada de hormona antidiurética. Dentro de las complicaciones no neurológicas se citan las infecciosas a nivel de varios sistemas y las no infecciosas como el tromboembolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda y el sangramiento digestivo alto. El tratamiento profiláctico constituye el pilar fundamental, dada la estrecha relación que existe entre la hipertensión arterial y la hemorragia cerebral, por lo que es el único tratamiento efectivo para la enfermedad. La pesquisa activa de la hipertensión arterial es la conducta eficaz del médico integral comunitario. Una vez instalado este accidente, se tomarán las medidas generales señaladas anteriormente, a lo que se añade el tratamiento del edema cerebral, que será tratado con diuréticos osmóticos tipo manitol. El otro pilar es el tratamiento de la hipertensión arterial, que incrementa el riesgo de un resangramiento y el aumento de la presión intracraneal, recomendando una disminución del 25% de las cifras iniciales de tensión arterial. En caso de mantenerse la hipertensión arterial durante este cuadro, se recomienda el uso del nitroprusiato de sodio y el labetalol. El uso de anticálcicos se utilizará como tratamiento de mantenimiento por su acción prolongada del grupo de las dihidropiridinas, que ya conoces de tus estudios de farmacología clínica. También se utilizan los neuroprotectores y el tratamiento quirúrgico en casos que lo requiera, donde la cirugía estereotáxica ha disminuido los riesgos de este proceder. A manera de resumen, debes realizar un cuadro sinóptico donde incluyas elementos que te permitan diferenciar los accidentes cerebrovasculares isquémicos de los hemorrágicos y de ellos entre sí. Durante la semana, en otras actividades asistenciales y docentes, podrás profundizar en estos aspectos del tema y en la discusión clínica integrada, en la que se enfatizarán los aspectos anatomopatológicos de estas entidades. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El factor de riesgo que mayor impacto tiene en el control de estos accidentes vasculocerebrales es la hipertensión arterial, y de gran importancia son la diabetes mellitus y el hábito de fumar, la ingestión de bebidas alcohólicas y las enfermedades cardiovasculares. La identificación y tratamiento de los accidentes cerebrales vasculares son el punto clave para la disminución de la incidencia y mortalidad por ictus y la disminución de las nefastas consecuencias humanas, familiares y sociales. La acción del médico general ante estas entidades estará dirigida a diagnosticar a los pacientes con factores de riesgo para su mejor control,
el diagnóstico de pacientes con enfermedad cerebrovascular que aún no han desarrollado un accidente vasculoencefálico, y el diagnóstico y tratamiento del ictus en sí. Las enfermedades cerebrovasculares constituyen un reto para el médico general, por lo que para realizar el diagnóstico positivo y diferencial deberá realizar una anamnesis y examen físico exhaustivo. Durante la próxima actividad orientadora abordaremos el tema de gran trascendencia personal, familiar y social, y es causa de minusvalía y de trastornos psicológicos. Nos referimos a la epilepsia.